استقلالنا فوطنا فوطنا فوطنا. Antonio, a Isabel y al Mami de nuevo con nosotros. Esto se enmarca dentro de una quincena que las tres capitales vascas organizamos conjuntamente y que es una oportunidad más para aprovechar el 27 de febrero pues para reivindicar la causa saharaui. Y es por ello que desde la coordinadora se ha abierto un proceso de reflexión del trabajo realizado hasta ahora, de intentar transversalizar la lucha política en todos los proyectos que lleva a cabo la coordinadora, como la caravana de solidaridad de alimentos que ha partido el 19 de febrero hacia los campamentos, y también en el programa Vacaciones en Paz, porque creemos que es posible y creemos que ahora es el momento de, siguiendo la lucha de los saharauis en los territorios ocupados, ayudemos y impulsemos el proceso democratizador también que tiene que haber en Marruecos. Y bueno, yo no me voy a extender más, podríamos hablar mucho. Marruekoseko gobernua Nemizikeko kanpamendua eraso zuenean bertan izandako errepresioaren lekuko ditugu, eta haien eskutik ikusiko dugu bideo bat eta haien esperientzia kontako digute. Erreferente izugarria daukagu giza eskubideen aldeko aktivista moduan, eta eskerrak eman nahi dizkiet haiei. Eta bestalde baita ere Mami Amar Salem daukagu. Mami Amar Salem Kodesa elkarteko uste dut presidente ordea dela, eta Kodesa elkartea da Colectivo Defensores Saharauis de los Derechos Humanos. Bera atxilotua izan da hainbatetan eta marrokiar gartzelatan torturatua izan da, eta orduan bere eskutik ere nolabaiteko esperientzia jasoko dugu. Vamos a poner un documental muy pequeñito de 10 minutos sobre el campamento de Igdigi y posteriormente comenzaremos con la charla. Pues voy a empezar hablando de los territorios ocupados, de cómo llegamos hasta a involucrarnos de esta manera en la causa saharaui y a querer ir al campamento de Igdigi. Bueno, nosotros empezamos esto en el 30 de junio, una conferencia que dio el activista saharaui defensor de los derechos humanos Hamed Hamad. A partir de ahí le hicimos una entrevista, nos invitó a grabar unos testimonios de las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados y a conocer esa realidad. Y en el mes de agosto fuimos para allá y pudimos ser testigos de lo que es las violaciones sistemáticas por parte de la policía marroquí en los territorios ocupados. En principio, pues no hay ningún tipo de derecho en los territorios ocupados, no hay derecho a asociación, no hay derecho a reunión, no hay derecho de manifestación, no hay ningún tipo de libertad de expresión. La policía marroquí cargaba contra los saharauis de una manera indiscriminada, y no solamente contra los manifestantes, sino que entraban en las casas de las familias y golpeaban a las mujeres, golpeaban a los niños, a los ancianos, y toda esta violencia por parte de Marruecos era totalmente impune.
Bueno, después de esto, además, el 23 de agosto, los activistas defensores de los derechos humanos van a dar unas conferencias a Argelia y regresan a la ciudad de Layún. Nosotros estuvimos allí en el recibimiento y Antonio y otras 2 chicas de Zaragoza hicieron de escudos humanos a la hora de recibir a los activistas. Ahí nos dimos cuenta de cómo es esta lucha de los saharauis en los territorios ocupados, esta resistencia pacífica, y nos enamoramos de esta lucha, ¿no? De realmente ellos están ahí poniendo su cara, son golpeados y nadie los escucha y no se habla en ningún tipo de medios de comunicación, y aún así al día siguiente vuelven a salir a la calle y vuelven a levantar la bandera de la República Saharaui. Aparecen los manifestantes canarios y son golpeados de una manera brutal por la policía marroquí. En los medios de comunicación, incluso el gobierno español habló de que habían sido saharauis pro-marroquíes o que habrían sido colonos. Es totalmente falso. Yo estaba allí en ese momento, en el momento de que salieron los manifestantes canarios, y 1 hora antes los estaba esperando una cantidad de policías vestidos de civil y policías también antidisturbios increíble. O sea, habían bloqueado calles y tenían todo completamente, un despliegue completamente impresionante, como si fueran a esperar a una manifestación antiglobalización, y eran 14 personas. Bueno, después de esto se rompe un poco el bloqueo informativo, se vuelve a abrir el debate en España de qué está pasando en el Sáhara Occidental, y nosotros regresamos a Barcelona ya con la idea de formar el grupo de resistencia saharaui, porque vemos la necesidad urgente de formar un activismo pacífico defensor de los derechos humanos en los territorios ocupados. Pero esa misma noche nos llega un mensaje de que el campamento de la dignidad, que había empezado el día 10, estamos hablando del día 15, o sea, en 5 días ya contaba con miles y miles de personas. Nos sorprende cómo no se habla en los medios de comunicación de una manifestación tan grande. Estamos hablando de que el campamento de Timizik ha supuesto la manifestación pacífica más grande de la historia de la causa saharaui. Pretendía ser un ultimátum para todos. Era un mensaje que no iba dirigido solamente al régimen marroquí, como hemos visto, como contaba Ana Masfari, una activista, iba dirigido a las Naciones Unidas, a toda la comunidad internacional, y era un basta ya, estamos hartos, necesitamos que nos volteen a ver, necesitamos realmente una solución inmediata, porque 35 años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos ya no podemos más. Entonces nosotros, en lugar de regresarnos a Barcelona, decidimos ir a la ciudad de Layún, decidimos entrar en el campamento, y lo hacemos pues a través de los Land Rover, por medio de las pistas del desierto, porque a los días del campamento ya los militares y los policías tenían controlado el acceso por la carretera, por lo tanto las familias saharauis lo estaban haciendo a través, y tenían los militares y los policías ahí al lado, o sea, era un acoso increíble. En el momento en el que entramos en el campamento, pues como les digo, ya eran miles y miles de jaimas, miles y miles de personas allí concentradas. Como hemos visto en el vídeo, pues hablamos de familias. Las autoridades marroquíes, el gobierno marroquí, quería mostrar una imagen del campamento de que eran 4 jóvenes rebeldes. Eso es totalmente falso. Como podemos ver, es un campamento de familias, de niños, de ancianos, de mujeres embarazadas, de personas con capacidades especiales. Toda la población saharaui estaba completamente decidida a estar en ese campamento hasta el final, a resistir hasta las últimas consecuencias. Y eso lo tenía muy claro. Como hemos visto en los medios de comunicación, la protesta del campamento de Timizik es una protesta social. Las reivindicaciones son socioeconómicas, se habla de las peticiones que son de trabajo, de vivienda, de una parte de los beneficios de los recursos naturales del Sáhara Occidental, que como sabemos son explotados por muchísimas empresas españolas, por toda la Unión Europea y por Marruecos de una manera completamente ilegal, porque bajo el marco del derecho internacional, explotar en un territorio no autónomo en proceso de descolonización como es el Sáhara Occidental es completamente ilegal. Entonces, la petición es social, pero sabemos muy bien que en el corazón de todos los saharauis que estaban en el campamento de la dignidad está el deseo de la autodeterminación y el deseo de la libertad. No se podía hacer una protesta política porque era para evitar una respuesta violenta por parte de Marruecos.
pero sí sabemos, como les digo, que yo con todas las personas con las que hablé en el campamento me decían, y señoras mayores me decían, yo no estoy aquí por trabajo ni por vivienda, yo estoy aquí por la libertad de mi pueblo y aquí nos vamos a quedar hasta el final, hasta que nos echen, vamos a estar aquí, ¿no? Escaseaba el agua, escaseaba el pan, pero por otra parte a ellos no les importaba porque por primera vez en la historia de los territorios ocupados estaban libres, podían expresarse libremente, podían cantar, podían hacer mítines, podían hablar de política, podían compartir entre ellos y por ese lado ellos estaban felices. Bueno, a los días de llegar al campamento, los militares marroquíes empiezan a lanzar piedras contra los Land Rover que querían acceder al campamento y empiezan a llegar gente heridas de los impactos de las piedras, se atienden con los pocos recursos que hay en la enfermería y también empiezan incluso a disparar con armas de fuego a los chasis y a las ruedas de los coches para hacerlos accidentar. Hubo mucha tensión, llegaban ancianos, llegaban bebés heridos y bueno, se atendían, como les digo, con lo poco que teníamos. A los pocos días Marruecos cambia la estrategia y en vez de usar la violencia construye en muy pocas horas un muro para acercar todo el campamento, un muro de 1,5 metros de arena y piedras que cercaba todo el campamento para tener el control absoluto de todo el acceso. Lo que más nos sorprendió de todo es que no hubo una respuesta por parte de la comunidad internacional, no hubo una respuesta por parte del gobierno español ni de las Naciones Unidas. Y la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para un referéndum en el Sáhara Occidental, que está ahí, que tiene muchísimos empleados en el Aaiún, que están ahí cobrando unos sueldos increíbles, tampoco, no pasa nada. Y ellos tienen dos competencias, una es vigilar el alto al fuego y la otra es hacer un referéndum, del cual pues ya, como sabemos, estamos esperando desde hace muchísimos años, y la otra, pues la violación al alto fuego, como sabemos, pues también lo han incumplido y todavía pues siguen sin hacer nada al respecto. Bueno, muere este niño y los medios de comunicación empiezan a hablar del campamento de la dignidad. Igualmente, pues como sabemos, Marruecos no permite la entrada a los periodistas e intentan llegar de una manera clandestina, escondidos de alguna manera entre la comida en los coches, y se empieza a hablar un poco del campamento de la dignidad. También se vive una gran tensión porque se acerca el aniversario de la Marcha Negra. En esos momentos ya habían pasado casi un mes del campamento, se acerca este aniversario y el rey Mohamed VI quiere desmantelar el campamento antes de su discurso y bueno, se reúnen los del comité del campamento con autoridades marroquíes, pero evidentemente no llegan a ningún tipo de acuerdo, y el día 8 de noviembre Marruecos decide atacar el campamento. El día 7, el día antes, hubo cosas extrañas. Hubo coches de gendarmería que iban de un lado para otro, hubo movimientos extraños. También en la ciudad de Aaiún se bloqueó y también en el mismo campamento a las 3 de la tarde bloquearon el acceso, con lo que muchas familias que habían llegado el fin de semana desde otras localidades, de Esmara, de Dakhla, de Bojador, habían llegado ahí para pasar el fin de semana, no pueden salir. Las familias del Aaiún que quieren llevar a sus hijos a la escuela el lunes no pueden salir. Por lo tanto, en el momento en el que Marruecos ataca el campamento, que lo hace sin previo aviso, sabía perfectamente muy bien que en ese momento había muchísimos niños y muchísimos bebés dentro del campamento. También tengo que decirles que en otras localidades como Esmara, como Dakhla, como Bojador, también se intentó hacer un campamento, bueno, se hizo, lo que pasa que fue desmantelado a las pocas horas con mucha violencia. El campamento de Timizik fue algo que a Marruecos se le escapó de las manos, no pudo controlar, empezó con 40 jaimas y al día siguiente ya eran cientos y a los pocos días ya eran miles y no sabía cómo controlar. Como hemos visto, Marruecos en ese aspecto siempre es como muy incierto cómo va a responder. De esta manera empezó con la violencia, después con el muro, después realmente no sabía cómo hacer para que no se hablara del campamento, para desmantelarlo.
Thank